Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tenemos el gran placer de hablar con Aldo Méndez, narrador oral. Él estuvo nominado 2 veces al premio Grammy Latino por Canciones y Palabras y Sonidos que Cuentan. Y tenemos el placer de tenerlo hoy aquí en Diario de Cuba para charlar. Él desde hace más de 20 años vive aquí en España, lleva su arte por aquí, por allá, sus cuentos. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, contento de conocerte, es la primera cita. Me gusta esto de la virtualidad porque de pronto nos encontramos con más facilidad, rompemos la distancia, hay otros abismos, ¿no? Pero contento de estar aquí conversando contigo, conversando para Cuba, hablando de Cuba, construyendo esos puentes y esos lazos que a veces están mal remendados o muy rotos, pero afortunado de estar aquí contigo este ratito. Y afortunada yo también y nuestros oyentes y lectores de Diario de Cuba. Le quiero preguntar, ante todo, para aquellos que no sigan este tipo de arte, ¿qué es ser un narrador oral? Quiero saber en qué consiste su trabajo. Pues mi trabajo se reduce a, a un término popular muy mal llevado que es vivir del cuento. Yo soy filósofo de profesión, bueno, de formación. Yo creo que la profesión y la formación no necesariamente van de la mano. Y la narración oral es un oficio antiquísimo porque, bueno, todo el mundo sabe que contar cuentos le es inherente al ser humano. La palabra, la voz, la identidad cultural, las identidades culturales están atravesadas por el oficio del contarnos, ¿no? Y de reinventarnos nuestro lugar en el mundo. La visión contemporánea de la narración oral es relativamente joven. Yo empecé a contar cuentos por casualidad cuando estudiaba en Moscú la carrera, me encontré un libro, en el libro un cuento y el cuento me dijo cuéntame, no sabía que esto era un oficio. Luego tuve la suerte de tropezarme en Cuba y digo tropezarme porque hay tropiezos que son maravillosos, no con una piedra sino con una roca monumental que fue Mayra Navarro, mi maestra, y ella me inició en estos caminos y me fui apartando de la filosofía, pues bueno, fue una época difícil, los egresados de Moscú, entonces llegábamos a Cuba con el San Benito de la perestroika y de la glasnost y de todas aquellas que parecían cosas que parecía que iban a cambiar, pero que luego se volvieron en nuestra contra, y empecé a dedicarme a los cuentos y a los cuentos y a los cuentos. Contar cuentos es un oficio que te permite trabajar en diferentes ámbitos y desde diferentes perspectivas, pues todo lo que tiene que ver con la memoria emotiva, la tradición oral, los valores, la reconstrucción y la reinvención de la identidad. Trabajamos en temas de animación a la lectura. Es decir, que es un oficio relativamente nuevo, constituido como narración oral escénica, como narración oral artística, pero que es algo que ha estado ancestralmente en la construcción de la identidad del ser humano y de las diferentes culturas orales del mundo. Pues fíjese, algo incluso nuevo para mí, porque esta profesión de narrador oral, de cuentacuentos, la verdad es que es muy bonita y es algo inherente al ser humano, como usted decía, pero no se habla de ella. Yo he visto algunos de sus shows, de sus presentaciones, y su pueblo natal, Cuba, y su familia siempre está como muy presente en sus historias, en sus cuentos, y se ve que los disfruta mucho. ¿Qué, digamos, qué significa esa parte de su vida en la decisión que usted tomó de dedicarse a esto y cómo lo ve en su carrera? Mira, yo creo que todo migrante, yo soy muchas veces migrante, porque soy migrante de mi propia raíz, migrante dentro de Cuba, migrante fuera de Cuba, y soy, de pronto descubrí hace unos años que soy también un eterno caminador, ¿no? Como una suerte de bardo hippie moderno que le gusta ir de un lado a otro y siempre como que conociendo gente, soy un amante de la gente, de los espacios de comunicación y de conversación y de charla. Yo vengo de una época en la que, bueno, yo tuve televisión por primera vez a los 10 años, 9 o 10 años tenía. Es decir, aquella tele en blanco y negro con una programación muy reducida, muy estructurada, muy dogmática, y jugábamos en la calle y en las noches de calor y en las noches en que no había nada que ver en televisión, mis abuelos, mis padres, mis padrinos, los vecinos se sentaban a conversar. Esa cosa de los pueblos que es tomar el fresco, que se dice aquí en La Mancha, que se sentaba la gente a matar el calor horrible de agosto y uno escuchaba esas historias y yo creo que siempre me habitaron. Quizás alguna vez quise estudiar actuación, porque la escena siempre me llamó, siempre he sido muy histriónico, muy,
un tanto egocéntrico, pero bueno, por esas cuestiones de morales, de errores, de miedos, de temores, pues no, estudié filosofía y Meneses, mi pueblo, es un permanente cuando descubrí la falta que me hacía. Yo creo que uno no descubre las bondades de sus raíces hasta que no reconoce el desarraigo. Uno no reconoce las bondades de sus antepasados hasta que no los echa de menos. El ser humano, por naturaleza, se mete en la vorágine de la vida y el cotidiano no te permite ver, no ¿Su te familia permite está ver. allí en Cuba, Aldo? Sí, toda mi familia está en Meneses, en mi pueblo. Bueno, tengo primos, algún primo hay por aquí por Bilbao, alguna prima y otra prima en Panamá. Sabes que Cuba y la diáspora son sinónimos. Ujú. Eh, pero mi familia entera, la familia que nombro en mis historias, la familia que ha sostenido y definido mi voz está en Cuba. Sigue estando en mi casa, en mi calle, en mi barrio, en el patio, con la misma mata de mangos de la que yo comía mangos cuando era niño, con el mismo limonero, con los mismos vecinos que están ahí como aferrados al tiempo, como el musgo, ¿no? Que están ahí pegaditos y nos vamos, como en una carrera de relevo, vamos sustituyéndonos unos viejos a los otros viejos, pero ahí está todo el mundo, está. Nada cambia. Es Hermana Pájaro. Yo vi ese, o sea, lo escuché ayer y me gustó mucho el cuento de la Hermana Pájaro. Es una narración que la verdad es conmovedora, tiene un final así como medio abierto. Yo quiero preguntarle si se basa en alguna historia real o es algo verídico y más bien como de poesía, ¿no? Que no hay que entender. Yo creo que, mira, yo tengo un tema y es que yo no escribo lo que cuento. Los textos que yo narro míos, inspiraciones mías no están escritos, porque la escritura siempre me supone una confrontación muy grande con esas cosas que se llaman semántica, gramática y todas esas cosas que son siempre aberrantes, porque no es lo mismo un punto y seguido en gramática que un punto y seguido a la hora de hablar, de conversarlo, ¿no? Porque la respiración tiene otros matices y otros colores. Hermana Pájaro tiene un montón de hitos que son reales, el nombre de mi hermana, la fecha de nacimiento de mi hermana, eh, por ejemplo, la imagen de la caída cuando el cielo se pone gris, yo recuerdo que cuando tenía yo 9 años llegó a mi pueblo una plaga de garzas y a las 4:30, 5 de la tarde los vecinos y las vecinas sacaban unos tanques de estos tanques de acero que había en Cuba para guardar cosas y tocaban para asustar a las garzas y que no se posaran. Entonces yo extrapolo eso a la imagen del fin del mundo porque yo como niño me tapaba las orejas, los oídos porque el ruido era ensordecedor. Y la escena en la que yo converso con mi padre y que pasa mi hermana, esa escena es tal cual. Mi padre y yo estábamos en el salón, fue el último café, eso fue en marzo del 2011, mi padre murió un 19 de septiembre de ese año y pasó mi hermana por detrás y fue la escena tal cual. Sí, tiene cosas reales, pero luego está esa cosa que va un poquito más allá de lo que la Carpentier de lo real maravilloso, que está a la vuelta de la esquina, y es un juego con el realismo mágico sin pretensiones algunas de hacer realismo mágico, sino de contar mi vida y que sirva para que se miren otras vidas. Yo creo que siempre que contamos un cuento estamos buscando ese juego de espejos y de Ujú. resonancias con el que escucha y con quien se presta al juego de la comunicación. Claro que sí. ¿Y cómo es ser narrador, cómo es ser contador de cuentos en Cuba y en España? ¿Cuáles son las principales diferencias que ves? Mira, donde quiera que sea ser narrador es un privilegio. Creo que es un oficio que construye vínculos afectivos. Y en estos tiempos en el que uno pasa tan deprisa y está tan enfocado en el futuro y en el éxito, tener la suerte de que el éxito se resuelve en un abrazo al final de la función, o un me ha gustado mucho, o un beso de un niño, eso es un privilegio. ¿No? Que el éxito lo puedas tocar de esa manera tan afectuosa. La diferencia estriba fundamentalmente en los modelos de políticas culturales y es decir, en Cuba la escuela de narración oral es una escuela que está muy cerrada a un modelo único y sobre todo que está muy constreñida a temas oficiales. Sí, ser narrador oral en Cuba sí te supone una posibilidad de ser un profesional que el sistema evalúa y le da un sueldo, pues de esas cuestiones que habría que hablar en otros tonos y en otras tesituras. En España es un riesgo, pero es un riesgo maravilloso porque tienes que estar en permanente construcción y búsqueda.
¿Por qué? Porque la narración oral no existe como profesión en España. Nosotros estamos en epígrafes de parlanchines, de toreros, sí, porque no existe en Cuba. Hay pocos países donde existe estipulada la narración oral como oficio. En Cuba, en Chile y en poco, yo creo que en ningún otro país, como narradores orales en sí. Aquí es un riesgo, pero es un riesgo bonito porque ya te digo que es como una suerte de aspirina que sirve para muchas cosas. Es decir, nos llaman para, pues temas de género nos llaman, temas de infancia nos llaman, temas de depresiones nos llaman, bodas, comuniones, bautizos, bares. Entonces, como no llevamos más que el cuerpo y la voz, pues servimos para todo. La diferencia fundamental estriba en eso, en que aquí es como una especie de diáspora y en Cuba son como núcleos que están vinculados a una célula central. Sus referentes, en quién se ha inspirado, digamos, para seguir estos caminos. Mira, mi maestra indiscutiblemente y ya no está, y la he hecho mucho de menos, es Mayra Navarro. Porque Mayra Navarro, yo le tenía mucho miedo a mi voz, yo le tenía mucho miedo a mi gesto, porque, bueno, yo soy homosexual y sabes lo que supone ser homosexual, yo tengo 55 años y sabes lo que suponía ser homosexual hace 30 años. Ahora es muy fácil, ahora sales del armario y te pones en una aplicación para ligar y es muy sencillo ser marica, ¿no? A pesar de todos los pesares de la que está cayendo con todo el tema de la homofobia y las leyes erróneamente planteadas, que eso es harina de otro costal. Pero Mayra Navarro puso en su lugar mi voz, porque Mayra Navarro me reconoció a mí en toda mi integridad, como ser poético, como ser sexual, como ser intelectual, y para mí Mayra Navarro es mi pilar. Luego he tenido referentes importantes que en su momento ahora son mis amigos, hermanos de oficio, Carolina Rueda en Colombia, José Campanari de Argentina, que vive en Galicia, y paulatinamente voy viendo personas que se van convirtiendo en referentes vivos y compañeros de viaje, porque yo creo que hay una edad en lo que los referentes el referente es aquella persona con la que compartes el tiempo de conversar, no al que miras y aspiras, sino al que después del escenario te tomas un café, una cerveza, un ron, o bailas una salsa, o bailas un merengue. Y entonces te puedo hablar de Paula Carballeira, te puedo hablar de Kiko Cadaval, te puedo hablar de Coralia Rodríguez, una cubana también, de Pedro Mario López, otro cubano, que son personas que cuando me siento con ellos siento que refundo mi visión del oficio y reafirmo mi lugar en el oficio. Y hablando de su sexualidad, porque estábamos hablando, bueno, me comentó que era difícil y sigue siéndolo, ¿no? Pero más en esa época, en los años 50 en Cuba, usted, digamos, pudo vivir su sexualidad y plasmarla en su obra desde temprana edad, o eso fue algo que, digamos, pudo hacer con el tiempo, tal vez después de emigrar, no sé cómo funcionó en su caso. Mira, yo tuve la suerte de siempre ser un consentido de la familia y de la vida. Sí, yo soy un hombre muy privilegiado porque creo que la gente sabía cosas que yo no sabía nombrar todavía y fui lo suficientemente inteligente como vivir a la sombra de eso que todos nombraban y que yo le tenía miedo. Porque a veces el nombrarse uno mismo es un miedo. Mm. Y yo no sé, inconscientemente pude jugar el juego de ser yo mismo y antes de yo saber lo que era la sexualidad, ya la gente me nombraba y me decía. Entonces tú escuchas, escuchas y te vas aprendiendo a armar de esa coraza que te protege, pero a la vez se te vuelve como una suerte de estructura que te reafirma. Sí es verdad que cuando ya en los últimos años yo en Cuba, pues ya abiertamente mi sexualidad era de dominio público, ¿no? Pero escénicamente estaba, pululaba, se manifestaba, a veces de manera inconsciente. No es hasta que llego a España que la voz se recoloca la voz porque rompes. Yo creo que lo que hablábamos hace un ratito de la identidad cultural tiene que, también que ver también con la identidad sexual. Cuando tú no le debes nada al entorno y estás reacostumbrándote, redefiniéndote en el entorno, también tú dices, bueno, pues esta es la posibilidad de poner en su lugar lo que nunca tuve en el hogar. Si vamos a cambiar el orden de las gavetas del armario, vamos a ir cambiando el orden. Si en el primer lugar estaba la poesía, ¿por qué en el mismo cajón de la poesía no pueden estar mi sexualidad, la poesía y mi palabra? ¿Por qué no? Entonces, esa posibilidad me la permitió España y me la ha permitido la gente con la que comparto la vida. Es decir,
Bueno, siempre que llego a este momento me emociono porque creo que soy un hombre muy privilegiado. He siempre dado con las personas adecuadas para que la vida no se me tambalee o que si se tambalea yo pueda pillarle el ritmo al bailecito del tambaleo y acoplarme, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad que en ese sentido España y Ciudad Real, que yo creo que ha sido una ciudad que a mí me ha dado mucha entidad, a pesar de lo que se puede decir de Ciudad Real, fuera y dentro, mm, han ayudado a que mi voz se redondee, a Mm. que mi voz se parezca a lo que yo creo que soy, que es en definitiva lo más auténtico, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que tuvo ese apoyo que debería ser normal, innombrable, ese apoyo de su familia, las personas que lo rodean, porque, bueno, no voy a mencionar el nombre, pero tengo un amigo cubano de pueblo, de un pueblo de Cuba, que es homosexual y él no puede hablar de temas de amor o de temas de su pareja, está casado y no puede hablar de esos temas con su propio padre. Y eso me parece muy doloroso. Ya el tema de la casa que es lo fundamental y la base que te da a ti la seguridad después de ser quien eres en el trabajo, en la forma en que te comunicas con otros, te relacionas con otros y bueno, desde aquí de Diario de Cuba, abrazarlo, ¿no? Abrazarlo porque ahora él sí vive en España y sigue pues su corazón, por supuesto, libremente, pero sigue sin poder hablar de ese tema con su padre. Entonces ahí se ve, ¿no? Que hay cosas que por mucho que las nuevas generaciones quieran luchar, no cambian, pero bueno, con Sí, luz, esperanza en el futuro, ¿no? y sobre todo yo creo que tenemos que cambiar la manera de luchar. Hay un juego, a mí me parece que en estos juegos de las nuevas ideologías, porque yo creo que la sexualidad entra ya casi en el campo de las nuevas ideologías, hay que también aprender a luchar desde la belleza, no desde la confrontación permanente. Yo no tengo que luchar contra nadie, ni tengo que luchar con nadie. Mm. Yo tengo que caminar conmigo mismo. Yo recuerdo la primera vez que yo llegué a mi casa con quien fue mi pareja durante 8 años. Llegamos, no había luz, era agosto, yo tenía 27 años y recuerdo que mi madre, cuando nos sentamos los cuatro, mi padre, él, mi madre y yo, mi madre me dijo, Aldo, ¿ustedes van a dormir juntos o le preparo a él la otra habitación? Yo recuerdo que le dije a mi madre, vamos a dormir juntos, porque mi madre en esa pregunta nombró lo que ella necesitaba nombrar. No le dijo perro, pero enseñó el collar. Entonces yo creo que muchas veces hay que aprender a perdonar, a perdonarse, a reconocer los miedos que tuvieron otros, porque yo creo que a estas alturas del partido casi que es más difícil ser macho que ser marica. Es más difícil. Pues no, qué bonito lo que ha dicho. Y bueno, ya para terminar, Aldo, que se me ha ido volando esta entrevista, qué bonito todo fluye, vamos a crear nuestro propio cuento, nuestra propia narración aquí en Diario de Cuba, si le parece. Eh, Así improvisada. Por ejemplo, yo puedo decir una frasecita, usted la sigue, yo la continúo y así hasta llegar pues a algo que nos parezca un final o no final de la historia. Por ejemplo, yo puedo empezar diciendo, la casa azul se tambaleaba. La casa azul se tambaleaba y desde el balcón de la casa azul un niño miraba la luna. La luna le sonrió y el niño pensó en su abuela. Su abuela le había tejido hacía muchos años una bufanda a la luna. Y como le tejió una bufanda a la luna, la abuela le había susurrado al niño al oído que en la cara oculta de la luna otra realidad era posible. La realidad que realmente, yo aquí inventando, que realmente él quería vivir esa realidad multicolor como su bufanda. Los ojos de los niños se llenaron de lagrimitas y la luna empezó a romperse en pedacitos. Las lágrimas rodaban por las mejillas del niño y la abuela lo sintió llorar. Subió al balcón de la casa azul que se tambaleaba y mirando a la luna, cómplice de la luna, porque las abuelas y la luna son siempre cómplices, le dio un beso en la frente. Ay, qué bonito, yo creo que ese va a ser el final, porque no puede terminar mejor. Qué bonito habla Aldo, qué bonita energía. Y gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba. Y se me olvidó preguntarle, ¿en qué está trabajando? Es que esta conversación se me ha ido de las manos. Mira, pues estoy trabajando en esa casa azul que se tambalea, porque yo creo que este es un tiempo en que hay que apuntalar todas las casas. Esa casa azul son los sueños. Yo creo que soy el niño parado en el balcón y yo creo que este tiempo es un tiempo en el que hay que apuntalar las verdaderas casas, los verdaderos sueños y en eso estoy.
despacito, con buena letra e intentando recobrar el aliento primero que sostiene mi voz, el aliento primero que define el camino. Y yo creo que redefiniéndome, encontrándome y sobre todo asumiendo que la auténtica libertad es el ser uno mismo, que la auténtica libertad es el gozo pleno de la vida que vives y que te sueñas. Pues nada, muchísimas gracias, Aldo. En contacto quedamos. Gracias por estar en Diario de Cuba. Un abrazo y nos mantenemos ahí conectados. Muchas gracias a ti y ya sabemos que somos más los excluidos y más los ninguneados. Si nos juntamos, otro gallo va a cantar, seguro, seguro. Gracias, Wendy. Un gustazo. Chao.